Santo a nuestros corazones. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En todos los deportes, no importa el deporte que sea, pero en todos los deportes se entrena el cuerpo y muchas veces se lleva el cuerpo hasta el límite. Se lleva el cuerpo hasta el límite para poder progresar. Si es en el atletismo, o si es en el fútbol o en lo que sea, el cuerpo se tiene que llevar hasta el límite, pero muchas veces el deportista llega hasta ese momento en que dice, ya no puedo más, hasta aquí. A lo mejor el jugador de fútbol tiene que seguir corriendo, el entrenador le dice, vamos, pero ya no puede más, no tiene más fuerzas. A mí, yo no hago mucho deporte, desgraciadamente, en los últimos años, pero un poco de bicicleta sí que hago, y debería hacer más, pero ojalá. Pero a veces subiendo de la zona del tranco y estoy ya volviendo a Cortijos Nuevos y hay una subida ahí que cuesta muchísimo. Y justo son los últimos minutos de cuando salgo en la bici. Y a veces estás ahí con la bici y entran ganas de decir, hasta aquí, ya está, pongo el pie en el suelo, voy andando. Y entran muchas ganas de eso, pero entonces pues llegan pensamientos a la mente para animarnos a seguir, a continuar hasta esa meta que nos hemos puesto. Y la vida cristiana muchas veces se ilustra en la Biblia o se habla en la Biblia de la vida cristiana como una carrera, pero no una carrera de corta distancia como los 100 metros lisos, de velocidad, sino una carrera de aguante, una carrera como un maratón en lo que hay que seguir, hay que continuar vuelta tras vuelta, kilómetro tras kilómetro, que sigue y sigue y prosigue y no acaba hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero muchas veces nos venimos abajo y pensamos, hasta aquí. Es como cuando en la bici dices, ya voy a poner el pie en el suelo, ya está, me rindo, hasta aquí, no puedo más, no puedo más. Quizá ha ocurrido en tu vida cristiana, quizá has estado dedicando tiempo a la oración, un día dedicado a la oración o una semana queriendo orar más y más y al final no vemos fruto y nos venimos abajo y decimos, hasta aquí, dejo de orar ya. Quizá hemos estado peleando contra un pecado en particular en nuestra vida que nos cuesta mucho, pero luchamos por dejarlo y por un momento parece que avanzamos, pero después caemos y decimos hasta aquí, ya está, me rindo. Quizá hemos hecho un gran esfuerzo evangelístico, hablando a otros o invitando a otros a venir a la iglesia, hablando de Cristo y después vemos que no se ha convertido esa persona y decimos hasta aquí y nos venimos abajo. Quizás ha sido alguna mala experiencia, decimos, hasta aquí, ya no me congrego más, o lo que sea. Y no nos damos cuenta que hay un llamado para el cristiano a proseguir, a continuar, a, como dice el apóstol Pablo en el versículo 14, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Ese es el título del mensaje en esta tarde. Y hay una enseñanza preciosa en la palabra de Dios que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. Y vemos que la Biblia nos habla de que el verdadero creyente, aquel que de verdad ha sido salvado por gracia, por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, aquel que de verdad es redimido va a perseverar. No empieza y lo deja, no sale como esa flor que de repente sale un día y ya se muere, sino que continúa, va a perseverar. Y en estos 3 versículos que queremos ver en esta tarde, 12, 13 y 14 de Filipenses 3, en el versículo 12 Pablo hace una afirmación, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego en el 13 y 14 amplía esta afirmación que ha hecho. Y el tema aquí es prosigo a la meta. Estos estudios que hemos estado viendo, el tema de todo el libro de Filipenses es el gozo, el verdadero gozo. Hemos tratado estos estudios bajo el tema de en busca o buscando la felicidad verdadera. El mundo habla mucho de alegría y de felicidad, pero no saben lo que es la verdadera felicidad y gozo que nos habla la palabra de Dios. Aquel verdadero gozo que de verdad continúa, que de verdad es eterno, que no es temporal, no es alegría de un día, sino que es continuo. Y Pablo nos quiere decir aquí que hay gozo en proseguir. Hay gozo en proseguir porque en el versículo 14 dice, prosigo a la meta. Y no simplemente lo dice, ¡ay, qué difícil es! Dice, prosigo a la meta al premio. Hay un premio esperándonos. No es simplemente, tengo que correr esta carrera porque si no mi entrenador me... No.
tengo que correr esta carrera porque hay un premio esperándome. Y ahí está el gozo del que Pablo está hablando en esta epístola. Hay un premio, incluso dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Le faltan las palabras a Pablo al hablar de esta carrera en la que está corriendo. Así que vamos a ver 3 cosas para que las podamos recordar en esta tarde. Primero vamos a ver la misión en la que estamos, la misión de proseguir. Después vamos a ver la manera de proseguir. Y en último lugar, veremos la meta a la cual proseguimos. La misión de proseguir, la manera en la que proseguimos y la meta para la cual proseguimos. Primero veamos la misión que Pablo tenía de proseguir. Dios le había encomendado a Pablo algo, y es lo mismo que nos ha encomendado a cada cristiano. La misión de proseguir, de perseverar hasta el final en la vida cristiana, de no rendirnos, de continuar firmes y adelante, como hemos cantado, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él nos llame a su gloria. No hasta el día que yo diga, no hasta el día que ya me rinda, no, hasta el día en que Él nos llame a la gloria. Dice Pablo ahí en el versículo 12, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La palabra asir no es una palabra que utilizamos mucho, pero lo podríamos cambiar por la palabra alcanzar. Es cuando alguien va corriendo y alcanza a otro y lo coge. Eso es la palabra asir. Y entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es, yo fui alcanzado por Cristo. Cada cristiano estábamos corriendo en dirección al infierno, estábamos cayendo por ese precipicio al infierno y fuimos alcanzados, fuimos rescatados. Estábamos corriendo en la dirección del pecado y Cristo corrió detrás nuestra y nos alcanzó y nos rescató. Eso es lo que ocurrió cuando Cristo nos salva. Cristo me alcanzó, dice Pablo. No sé si os acordáis, Pablo estaba corriendo prácticamente literalmente en dirección al pecado. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando a cristianos y iba de Jerusalén a Damasco para matar a cristianos. Iba en su caballo seguramente y prácticamente, literalmente, que Cristo lo alcanzó. Porque ahí en el camino a Damasco de repente vio una gran luz que lo echó del caballo y ahí es cuando Dios habló con él, Cristo habló con él y su vida se transformó. Fue alcanzado por Cristo. Pero Pablo reconoce, no he sido alcanzado, no he sido rescatado para quedarme en el sillón, pasivo, sin hacer nada. No, dice ahí, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice después, pero dice, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Cristo me alcanzó para que yo alcance algo, es lo que está diciendo Pablo. Hay una misión que Dios me ha dado. Cristo habló de este continuar, de este proseguir. En Mateo 10:22, Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No quiere decir esto que eres salvo por perseverar, sino que si eres salvo, perseverarás hasta el fin. Lo que nos dice la palabra de Dios es que los que perseveran hasta el fin, esos son los que son salvos, los que perseveran hasta el fin. Y también el contrario es verdadero, los que no perseveran hasta el fin, los que empiezan y luego se apartan, los que son flor de un día, los que como esa semilla que se plantaba y salía, pero luego los espinos se la comían o se secaba, los que luego se apartan, esos, los que no perseveran, no son salvos. Hay una confesión de fe que dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta era la misión que Dios le había dado. Entonces Pablo, ¿qué es lo que iba a hacer? Mira, pues esta misión la voy a acabar cuanto antes y ya está, y me pongo a otra cosa. No, Pablo sabía que esta misión era la misión de su vida, pero era una misión que en su vida iba a ser inalcanzada por ahora. Mira lo que dice versículo 13 y versículo 12 también, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Pablo se da cuenta, no he alcanzado esta misión. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo se da cuenta, esta es mi misión, pero es una misión que no será cumplida, no podremos decir misión cumplida hasta que estemos en la presencia de Dios. En ese momento la misión habrá acabado.
Por eso Pablo tenía que decirle esto a los filipenses. Había gente que se había metido en la iglesia de Filipos, de los filipenses, y le decían, no pasa nada. Como dicen algunos, la carrera está ganada. No pasa nada, la carrera está ganada. Cuidado con aquellos que celebran antes de tiempo. La famosa fábula de la tortuga y la liebre. La liebre celebraba antes de tiempo, la carrera está ganada. Dice Pablo, no. Fíjate que ni yo me considero, dice Pablo, ni yo me considero que esté ya en la perfección cristiana o que ya no peque. No, sigo luchando. Y alguien podría decir, pero bueno, si nuestra salvación es tan segura, entonces, ¿por qué preocuparse? Si sabemos que Cristo ganó ya la victoria por nosotros, si Cristo ganó la carrera por nosotros, entonces ¿por qué correrla? Es verdad que Cristo ganó la carrera por nosotros. Entonces, ¿quiere decir eso que nos tenemos que quedar cruzados de brazos? O algunos pueden decir, si Dios me ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, entonces no importa lo que yo haga, estoy seguro en Cristo. Y Pablo dice, no. La elección de Dios no exime la responsabilidad humana. Cristo nos ha alcanzado para que nosotros nos pongamos a andar y a alcanzar la misión que Él nos ha dado en la vida cristiana. Pablo, con todo lo que había sacrificado por el Señor, todo lo que había servido al Señor, él sabía, no he alcanzado ese estado de perfección que alcanzaremos solamente cuando sea la resurrección de los muertos. Por eso dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La perfección cristiana no se alcanza de este lado de la eternidad. Por eso tenemos que proseguir. Y Pablo en el versículo 13 incluso le habla a los filipenses con ese término amistoso, ese término de comunión, les dice, hermanos. Aquí Pablo está un poco profundizando un poco más, les dice, hermanos, por favor. Dice hermanos mostrando su amor. Y les dice, de ningún modo yo pretendo que ya soy perfecto, no, hermanos, no. Que ya tengo la carrera terminada, no. Que ya el partido está ganado, no. Yo no pretendo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué dice esto Pablo? Pues porque estos falsos maestros, que ya los vimos hace unas semanas, eran judaizantes, metían malas y doctrinas erróneas, ellos estaban diciendo que habían alcanzado la perfección, que ya habían alcanzado ese estado más alto, ese estado de perfección. Ellos enseñaban que por sus rituales judíos que seguían haciendo y por su celo por la ley, que ya habían alcanzado ese nivel superior. Y les decían, mira, yo ya estoy en ese nivel superior, tienes que alcanzar ese nivel de perfección. Y desgraciadamente en la historia esto ha ocurrido. En la historia ha habido muchos errores en cuanto a esta enseñanza. La Iglesia Católica muchas veces ha enseñado eso de muchas maneras, mostrando de cómo los sacerdotes están en otro nivel espiritual. Están en otro nivel y luego está la gente normal, pero ellos están, sacerdotes y el clero y tal, están en un nivel espiritual más alto que prácticamente no pecan. Pero también en círculos evangélicos ha ocurrido también la enseñanza de lo que se llama el perfeccionismo, que se puede alcanzar un estado en esta vida de estar sin pecado consciente. O incluso hacer una división entre cristianos espirituales y cristianos carnales. Yo soy un cristiano espiritual, estoy en este nivel y tú eres un cristiano carnal. O incluso hacer dos diferencias y cosas así. Y justo hablaba hoy con un pastor y me decía que hay creyentes que él conocía que creen en este estado de que tú ya estás en un nivel más alto. Incluso si me acompañáis conmigo a Romanos 7, Romanos 7 es un texto que vemos al mismo apóstol Pablo teniendo esas luchas contra su propia carne. Y me decía este pastor que había gente que decía, no, esto tiene que ser Pablo antes de ser cristiano, porque un cristiano no puede tener estas luchas. Pero la experiencia de cada cristiano es una lucha constante contra el pecado. Es una lucha constante, es una carrera. Hay algunos que están empezando la carrera y otros más avanzados, pero ninguno ha acabado la carrera. Ninguno ha llegado a la perfección en este lado de la eternidad, en nuestra vida. En Romanos 7 Pablo habla y dice, sabemos que la ley es espiritual, pero más yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso está hablando de su carne, Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí habla de esa lucha que tenemos. Cada cristiano, el querer el bien está en nosotros, porque el Espíritu está en nosotros. Pero
la carne desea el mal. El espíritu desea el bien y la carne desea el mal. Y está esa lucha constante, es esa carrera constante contra todas las barreras que hay, todos los obstáculos. Esa es la vida del cristiano, es una lucha constante. Y por eso Pablo dice, prosigo a la meta. Si me quedo parado, voy a caer. Si me quedo parado, no estoy siguiendo en el camino que Cristo dice. Es la misión que nos ha encomendado. Así que Pablo lo tenía claro, podemos volver a Filipenses 3, Pablo lo tenía claro, esta es la misión que Dios nos ha dado, proseguir hacia la meta. Es una meta que es verdad que no vamos a alcanzar de este lado de la eternidad, si se puede decir así. No la vamos a alcanzar hasta el día en que Dios nos lleve a su presencia. Pero eso no nos dice, eso no hace que no tengamos que continuar. Ahora, la segunda cosa que queremos ver es la manera en la que prosigue, la manera de proseguir. Hemos visto la misión de proseguir, tenemos que proseguir. Veamos ahora la manera en la que Pablo prosigue. Mira lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo estaba corriendo la carrera y se centraba solo en una cosa. Si un atleta quiere de verdad ganar la carrera, no puede estar mirando a toda la gente, saludando a su mamá que está viéndole ahí en el palco. Uno que va a correr no puede hacer eso, no puede mirar el móvil a ver si ha recibido algún mensaje. Tiene que poner la mira en la meta y correr hasta la meta. En la mente tiene que estar esa meta siempre. Y Pablo dice, una cosa hago. La carrera cristiana es una cosa que tenemos que hacer, mirar el objetivo final. Muchas veces queremos abarcar mucho y nos olvidamos de qué es lo realmente importante. Abarcamos mucho y hacemos poco. Pensamos que podemos hacer muchas cosas a la vez y no hacemos ninguna bien, o dejamos la más importante sin hacer. Pablo sabía que había que centrarse en lo importante. Lo importante era correr la carrera cristiana. ¿Y cuántas cosas muchas veces hacemos y cuando las miramos decimos qué poco valor espiritual tienen? Si analizamos lo que hemos hecho, dice qué poco valor espiritual tienen. Seguramente a Pablo, por todos sus talentos, habría gente que le diría, ¿y si haces esto, Pablo? Si hicieras esto o lo otro, con tus talentos podrías hacer tal cosa, podrías hacer esto, o podrías hacer estas 5 cosas. Y Pablo dice, yo solo quiero hacer una cosa hago, correr esta carrera, proseguir a la meta. Desde que Cristo le cambió el propósito de la vida de Pablo, cambió por completo. Su propósito era proseguir a la meta, proseguir a la meta. Él quería ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, conocer más de Cristo. Eso lo hemos visto en las últimas semanas. Alguno le diría, pero Pablo, ¿solo eso haces? Pablo diría, eso es más que suficiente. Una cosa hago, ese es el empeño, ese es el enfoque de Pablo y debería ser el nuestro también. Y luego, ¿cómo es ese enfoque? Pues hay 2 maneras de ver, o dos partes de este enfoque. Una es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice ahí Pablo, versículo 13, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás, lo que queda atrás. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que pensar en el contexto. Pablo, en ese contexto que hemos leído, lo vimos hace 2 semanas y hace una semana, Pablo acaba de enseñarles a estos falsos maestros el currículum que tiene. Ellos venían con su currículum diciendo, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que soy. Y él decía, ¿queréis enseñar currículum? Mira mi currículum. ¡Wow! El currículum de Pablo era el mejor de todos. Y coge Pablo el currículum suyo y lo tira a la basura. Dice, todo esto lo tengo por pérdida, por basura, para ganar a Cristo. No necesito este currículum, estos méritos míos. Eso es lo que es el contexto de estos versículos. A eso es lo que se refiere cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo está diciendo, voy a hacer todo lo posible por dejar en el olvido mis logros pasados, mi currículum, mis méritos. Eso no es lo que me voy a centrar. Yo me quiero centrar en Cristo, me quiero centrar en la carrera que tenemos por delante. No sé si os acordáis de una mujer en el Antiguo Testamento que miró hacia atrás. La mujer de Lot. Cuando Dios rescató a Lot por medio de esos 2 ángeles, sacó a toda su familia y tenían que dejar el pueblo de pecado, la ciudad de pecado, tenían que dejarla y seguir a estos ángeles, seguir donde Dios les había dicho. Pero la mujer miró hacia atrás, anhelaba todo lo que había detrás, anhelaba lo que estaba dejando, miró a esa ciudad que tanto quería. Y Dios nos dice,
que Dios la convirtió en una estatua de sal. Y en la Biblia se nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Hay un gran peligro en volver atrás, en mirar hacia atrás. En el Éxodo tenemos lo mismo. Los israelitas salen de Egipto, pero sabemos que muchos de sus corazones aún seguían en Egipto. Y dicen, ¡ay, el agua que teníamos en Egipto! ¡Ay, el pan que comíamos! ¡Ay, los pepinos y las verduras! Todo lo que teníamos en Egipto. Pero en Egipto eran esclavos, en Egipto estaban sufriendo, pero estaban anhelando lo que quedaba atrás. Y si tú como cristiano estás todo el día pensando en los placeres que podrías tener si siguieras en el mundo, en el dinero extra que podrías tener si no trajeras tus ofrendas al Señor, en la gran popularidad que podrías ganar si no fuera por tus convicciones bíblicas, si todo el día estás pensando en lo que tendrías en el mundo, entonces estás mirando hacia atrás. Y Cristo dijo bien claro, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Pablo no dice con esto, cuando dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, no significa que tenemos que olvidar todo lo pasado. Hay algunas filosofías orientales y demás que dicen que tienes que dejar la mente en blanco, olvidar todo lo pasado y demás. No, no está hablando de eso. La Biblia nos anima a recordar los tiempos antiguos. Deuteronomio 32:7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. La amnesia espiritual solo nos puede hacer daño. Lo que nos quiere decir esto es que nos olvidemos de nuestros logros pasados. Me olvido de eso. No voy a estar confiando en méritos míos, solo confío en Cristo y solo prosigo a la meta con los ojos puestos en Jesús. Así que hay una parte en este enfoque, en esta manera de proseguir, que es dejar, olvidar lo que eran nuestros logros, olvidarlo ciertamente lo que queda atrás y, dice después, extendiéndome a lo que está delante, dice ahí Pablo. Y esa palabra extendiéndome es una palabra muy literal y muy figurativa, quiero decir, porque literalmente significa extendiéndose con todos los músculos para llegar. No sé si habéis visto una carrera de 100 metros lisos y cuando están llegando, los corredores es como que se estiran para ver quién entra antes. Es todo el esfuerzo que tienen, todos los músculos, todo está ahí para extenderse hacia la carrera. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí, extendiéndome a lo que está delante. No estoy pensando en lo que yo hice, en lo que yo he hecho, en que mira lo que he hecho yo, lo que tal. No, me olvido de todo eso y me extiendo a lo que está delante. Y por supuesto, lo que está haciendo Pablo es lo que después nos dice el autor de Hebreos, de poner los ojos en Jesús. No mirar lo que yo he hecho, sino poner los ojos en Jesús. Hay un progreso, no solamente hay un olvidarse de lo que yo he hecho, de mis méritos, mi currículum, sino hay un avance de mirar y ver lo que, en fe también, ver a Jesús y lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuánto esfuerzo requería esto en la vida de Pablo? Es más, en su vida él sufrió azotes, sufrió naufragios, sufrió de todo en su vida. Y alguno le podría decir, Pablo, ¿de verdad que vale la pena todo esto? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si ya todos sabemos que no vas a alcanzar la perfección a este lado de la eternidad. Acá lo acabamos de ver. Pablo dice, no soy perfecto, no vamos a alcanzar la perfección. Entonces, ¿para qué se esfuerza tanto? Si no va a llegar nunca a ese estado de perfección. No existe el perfeccionismo, no existe la total santidad espiritual. Entonces, Pablo, no te esfuerces, ¿no? No te estreses, déjate llevar. No, Pablo dice, yo prosigo a la meta. Y hay dos razones. Las razones son que aunque nadie alcance el objetivo de la perfección, sí que nos podemos acercar más y más a ese objetivo. Es como que aquí está el objetivo de la perfección y nosotros, pues, aunque haya zigzag en nuestra vida cristiana, pero debería haber un progreso cada vez más cerca del Señor, más cerca de esa misión que Él nos ha dado. Sí que podemos crecer en la gracia, podemos madurar, podemos progresar en el camino de santificación y debemos hacer todas estas cosas. Y también la otra razón es que esta perfección espiritual será dada en el cielo solo a aquellos que prosiguieron hacia la meta. Por eso hay que proseguir. Por eso Pablo tiene esta misión y este deseo de proseguir. Hemos visto la misión de proseguir y la manera de proseguir, pero veamos ahora la meta a la cual se prosigue. Pablo dice, versículo 14, prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Pero cuál es la meta? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Lo hemos dicho, el corredor tiene que tener en su meta, tiene que tener la vista puesta en la meta, su línea de visión puesta allí en la meta. Y el cristiano tiene que poner sus ojos en Cristo. Dice ahí en el premio, al premio del supremo llamamiento. ¿Qué es este premio o por qué dice premio? Cuando uno corre en una carrera, si una carrera tiene premio, pues eso lo cambia todo. Yo muchas veces cuando estoy yendo en la bici y me cuesta tanto, a veces me autoconvenzo de que tengo que seguir. Y quizá lo hago por no parar, por vergüenza de que me vean subiendo andando, o por amor propio, lo que sea, pero prosigo y continúo. Pero si hay premio, eso lo cambia todo. Si hay premio, entonces sí que te llena de energía porque estás pensando en el premio. Pero ningún premio de este mundo, ni premio en metálico, ni un trofeo, ni ningún premio de este mundo se compara al premio que recibiremos los cristianos, los hijos de Dios en la gloria. Nada se compara a eso. Y no solamente en la gloria, no solamente la vida eterna, no solamente el gozar con todos los santos y con Cristo allí en la gloria, pero aquí también. Dios nos va dando avances de ese premio final, nos lo va dando aquí. Ese amor que podemos tener, el gozo, la paz, el perdón de los pecados, la satisfacción plena en Cristo, la comunión con los hermanos y con Cristo mismo. Premios que Él nos da, no solamente el premio en la gloria, sino anticipos de ese premio también nos da en esta tierra. Y dice el premio del supremo llamamiento, del llamado supremo. Y es que no hay otro llamado más alto. Aunque mañana el rey de España te llame a ir a ayudarle en alguna tarea grandísima, no hay llamado más alto que el llamado de Cristo. No hay llamado más alto que aquel que es llamado a dejar el mundo y seguir a Cristo. No hay llamado más alto que eso. Por eso dice Pablo, supremo llamamiento. Y dice, supremo llamamiento de Dios. O sea, es un llamado divino. No es un ángel el que te ha llamado, no es un pastor el que te ha llamado, no es otra persona, es un llamado de Dios. Dice, pero un llamado de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el centro de todo, el núcleo de todo. Todo lo que tienes como cristiano, lo tienes en Cristo Jesús. Todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él, son todas las cosas. Dios nos llamó en su gracia para que fuésemos santos, para que prosigamos, para ser más y más como Cristo. Y un día, dice el salmista, despertaré a su semejanza. Despertaremos a semejanza de Cristo, para que estemos con Él para siempre. A eso nos ha llamado. Y aunque eso empiece aquí en esta vida, no se cumple en su totalidad hasta que estemos con Cristo en el cielo. Prosigamos a la meta entonces, continuemos. En definitiva, ¿cuál es el premio del cristiano? El premio del cristiano es Cristo mismo. Es Cristo mismo y todo lo que Él tiene y todo lo que le pertenece a Él. Él es el premio. Te pregunto, ¿es Cristo un premio para ti por el que lucharías y correrías y te esforzarías hasta el final? Si no lo es que quizá no lo conoces de verdad. Lo amas tanto, lo valoras tanto que estás dispuesto a esforzarte hasta la última gota de tu sudor para obtener ese premio. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que trabajó 14 años para ganar una mujer. 14 años para casarse con su mujer. Pocos en el día de hoy estarían dispuestos a trabajar 14 años para poder casarse. Pero este hombre, Jacob, trabajó 14 años por Raquel. Pero ¿sabes qué? El esposo de los esposos, Cristo Jesús, se humilló durante 33 años en esta tierra. En la cruz sufrió un infierno infinito para obtener a su esposa, porque amaba a su pueblo. Y nos dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió todo esto. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Sigamos corriendo la carrera cristiana y que se nos hagan cortos los años, porque amas tanto a Cristo. ¿Es Cristo el mejor premio para ti? Todo lo que ofrece este mundo, todos los premios que ofrece este mundo son falsificaciones. Cristo es verdadera comida. Lo que el mundo te ofrece son chucherías. Cristo es el agua de vida. Lo que este mundo te ofrece son refrescos que solo te dan más sed. Cristo es la joya de gran precio. Lo que este mundo te ofrece es bisutería barata. Él es el premio. Cualquier otro premio que te ofrezca este mundo no vale para nada. Por eso Pablo estaba diciendo, quiero proseguir hasta la meta, porque eso significaba estar más cerca de Cristo. Y Pablo prosiguió y acabó su carrera. Y ahora Pablo está en la gloria.
está en esa nube de testigos de la que nos habla Hebreos 12, entre todos esos santos que ya han acabado la carrera y han guardado la fe. Pablo es como decir que está ya sentado en la grada. Y su ejemplo en esta tierra es como que nos está animando a nosotros. El ejemplo de Pablo nos está animando para que ese ejemplo nos dice sigue, nos dice prosigue a la meta, sigue, 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 continúa, persevera, no te pares ahora. ¿Has pensado quizá en decir hasta aquí? En algún área de tu vida, quizá la oración, quizá el congregarte, quizá la lectura de la Biblia, quizá el luchar contra el pecado, cualquier área de tu vida cristiana, ¿has pensado alguna vez decir hasta aquí? Me bajo de la bici, ya estoy cansado. Dios te dice, prosigue, prosigue a la meta, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pedimos que el Señor aplique su palabra a cada una de